en la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 12 horas del día, viernes 22 de septiembre del 2023, estamos reunidos para efectuar la evaluación de una tesis, para obtener el título de licenciado en diseño gráfico, sustentado por María del Carmen Solís Hernández. Cedo el turno al sustentante para que inicie su presentación. ¿Listo? Sí. Gracias, Flor. Bueno, primero buenas tardes. Lo primero es empezar agradeciendo a mis maestros tan queridos que se encuentran conmigo. Es un verdadero placer el contar con su presencia y con la de mi familia. Mi proyecto, es mi cuaderno de música, diseño editorial y gráfico para el acompañamiento del aprendizaje musical. El objetivo de esta presentación es darles a conocer más a fondo de qué va todo esto. Y bueno, contexto. Lo primero a decir es que todo este proyecto comienza con un piano, con mi abuela Nelva y conmigo. Recuerdo que siendo yo muy pequeñita, me gustaba sentarme en el piano, cerrar los ojos y tocar unas piezas musicales impresionantes. O que me parecía que lo eran, puesto que mi abuela me aplaudía con singular entusiasmo. Claro está que mi abuela me quería mucho, porque tocaba atrocidades como solo ustedes podrán imaginarse que podría tocar una niña que nada sabía de música. Pero bueno, esto le dio una pista a mi abuela, que vio la inclinación que tenía yo por la música y nos sentó a mis hermanos y a mí un día, cada quien con su cuaderno pautado, a aprender las notas en el pentagrama. Ya saben, la clave de sol. Y bueno, lo demás se resume en que esta historia paró aquí en Jalapa, conmigo estudiando la licenciatura en piano en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Y bueno, el haber llegado aquí y entrar a esta escuela me dio la oportunidad de conocer de primera mano el contexto del estudiante de música, el entorno en que los músicos se mueven, sus necesidades, sus limitaciones y demás. Y en esta etapa de mi vida pude para estudiarla. Jalapa es una ciudad creativa de la música. Es aquí a donde viene todo aquel veracruzano que desean tener una preparación profesional en el ámbito musical. Y es aquí en donde yo descubrí y conocí tantas cosas que no se acostumbran en Córdoba, como la emoción de ir al Tacna a escuchar la quinta de Beethoven. Realmente es en esta ciudad en donde se albergan tantos recintos culturales que puede ser bastante común acudir a ellos con cierta frecuencia. Aquí se tienen dos instituciones que te permiten titularte como músico, instituciones de desarrollo temprano de la educación musical, orquestas de la talla de la OSX y demás. Y bueno, aún así, en su momento y hoy en día, pienso que sufrí algunas limitaciones importantes en mi educación musical. A pesar de que la música representa inclusive una fuente de ingresos para la ciudad, creo que no hay demasiada atención al tema de la educación musical y en general el desarrollo de una profesión en ella. ¿Qué limitaciones? Bueno, pues en mi historia que les conté, mi abuela me enseñó las notas en un tipo de cuaderno pautado que no era nada diferente al que llevaba en mi mochila a la universidad, al Instituto Superior de Música, al que realmente me costó mucho poder entrar, después de haber pasado horas, exámenes, ya estando en esa institución, de ese nivel, aprendiendo mi instrumento, mi herramienta de apoyo no evolucionó, no se veía diferente. Entonces, por ello, es que el objetivo que me planteé para esta tesis fue el diseñar un cuaderno de trabajo que sirva a los estudiantes de música como apoyo. Antes de platicarles a fondo de lo que se trata, les tengo que decir que para poder crear el cuaderno, tuve que partir desde la creación de una casa editorial de la que formara el cuaderno parte. Por ello, se creó Ajolotitos Lectores. Durante la presentación les diré más al respecto, pero la investigación estuvo enfocada sobre todo a la infancia. Como les digo, la interacción con mi herramienta de apoyo en el aprendizaje se estableció desde el principio, incluso antes de aprender la ejecución pianística. Y me parece importante prestar atención entonces a ese momento, al principio, a las edades tempranas en las cuales se tiene normalmente el primer contacto con el instrumento. Y bueno, del logotipo. Ajolotitos Lectores parte de la idea de poder crear una casa editorial que se enfoque en la infancia, como ya lo dije, y que abarque un tipo de aprendizaje de lectura diferente, un aprendizaje lector enfocado en diferentes tipos de lenguaje, como lo es el musical. Esta editorial es importante por su capacidad de enfocarse en este tipo de aprendizaje que no se atiende con tanta importancia
en las primeras etapas de formación de los niños o que en realidad no se abarca para audiencias infantiles. La selección del personaje está basada en el concepto del lector. Un niño lector es tan difícil de encontrar o son tan pocos como los ajolotes. Y el ajolote no puede vivir sin su elemento, que es el agua. Así como el lector no puede vivir sin el suyo, que es el libro, metafóricamente hablando. Y bueno, para poder hacer mi logotipo me basé en las leyes de la Gestalt, como lo son la proximidad, semejanza, cerramiento, continuidad y simetría. Los elementos se agrupan y se entienden como uno solo en las branquias, utilizando la ley de semejanza y también entendiéndose sin necesidad de una delimitación como tal, aludiendo al cerramiento. La simetría es la base de todo el logotipo, utilizando el círculo como base para la forma de su cuerpo, su ojo, sus patitas, y la proximidad también juega un papel importante, como decían las branquias, puesto que nos ayuda a entenderlo más fácilmente como un solo elemento. La continuidad nos ayuda a darle seguimiento a las formas, al cuerpo y a las patas, por ejemplo. Su paleta de color, está basada en el rosa y el negro. Voy a ahondar un poquito más al respecto durante la presentación de la elección de ellos y les voy a hablar acerca de la tipografía. Utilicé las siguientes tipografías que a grandes rasgos están basadas en la información encontrada en la investigación, que habla acerca de cómo los niños se sienten más cómodos y leen con mayor facilidad cuando se enfrentan a un tipo de letra que tenga características similares a las suyas, normalmente de tamaño grande y redondas. Su trazo regulador. Se tomó en cuenta el tamaño de la X y fue desde ahí desde donde se sacaron todas las otras proporciones para que pudieran conformar el cuerpo del ajolote. Y bueno, después de haber obtenido ya la casa editorial, tuve que hacer una investigación bastante exhaustiva de los siguientes referentes, que son editoriales, de imagen, de estilo, las infografías y todo ello, puesto que no soy musicóloga ni educadora, tuve que andar más en todo este tipo de temas. Mis referentes editoriales son los que muestro aquí en la pantalla. Estuvieron enfocados en la estructura de los cuadernos pautados o pentagramados, como yo los encontré, que de manera en general, estudiando los modelos que existen actualmente, se encontraron puntos a favor y en contra, pero lo que más rescate de ellos es la necesidad de seguir un camino que tuviese una estructura más clara para el estudiante, que le permitiera tener opciones para poder plasmar la escritura en el mismo medio, el cuaderno, y la búsqueda sobre todo de salirse de lo ordinario. El Homo sapiens fue uno de los referentes más importantes de la investigación, puesto que dentro de sus páginas se pueden encontrar espacios más acordes al tipo de escritura que empleará el estudiante de música y la manera en que se lo usará como apoyo. El ejemplar del que les hablo es el que muestra a Bach en la portada. De los referentes gráficos, me basé en general en los libros infantiles, descubriendo un elemento que pareciera ser el más constante en ellos, que es el de los animales, como recurso para abordar temas que encierran una complejidad alta de entendimiento para los pequeños. Se utilizan a ellos como referentes, tales como para representar el bien y el mal. Por ejemplo, el lobo es malo, la serpiente tiene malas intenciones y demás. Representan en sí valores. Por ello, yo me basé en el significado intrínseco de los elementos gráficos para poder representar la libertad en el animal que escogí, que en mi caso fue el pájaro y que podrán ver más adelante, recurso que me sirve para hablar de la libertad que nos ofrece la música. Del estilo de mi gráfica. Me basé en el breviario de Silvina Rocha y en la expedición botánica contada a niños, por las formas simples y los colores brillantes que se contrastan entre sí, pero que existen todos estos elementos en un espacio más bien limpio, sin necesidad de utilizar demasiados elementos para retratar las escenas. De las infografías, como objetivo de este proyecto se propuso representar un recurso de apoyo que le proporcione al estudiante una herramienta que pueda cubrir aspectos de su educación. Como referencia para el proyecto se tomó al sistema de enseñanza que tiene el Centro de Iniciación Musical Infantil, el CIMI, que enseña a niños de entre 7 a 12 años, por lo cual se planteó la idea de proporcionar elementos en el cuaderno que le ayudara a poder entender los temas que se abordarían en clase.
Más adelante voy a ahondar más en el contenido de ellas, pero por el momento me interesa enseñarles las referencias de estas infografías que se basaron en Pictoline. Ya sabemos que el lector será un pequeño al que podemos comparar con el usuario actual de las redes sociales, porque son personas con un tiempo de concentración y atención muy corto, al igual que los pequeños. Es por ello que se toma como referencia a Pictoline, que es un estudio gráfico que entre sus labores está la de difusión de infografías en redes. Sus infografías son sencillas de entender, concretas y mayoritariamente gráficas. Normalmente tratan de temas que son un tanto serios o de difícil comprensión y lo explican de manera amena y amable al lector. Sus colores son vivaces para llamar la atención y resumen la información en unas cuantas palabras. Todos estos detalles buscan ser retomados en la creación de las infografías de mi proyecto, con el estilo gráfico escogido previamente para ilustrarlas. Ya hablando más acerca de mi proyecto, voy a contarles un poco acerca del formato, que tiene una medida de 20.3 centímetros de ancho por 25.4 de altura. Este tamaño fue escogido para beneficiar al usuario y al productor de mi cuaderno de música. Los libros para niños tienen algunos tamaños populares y el tamaño aquí establecido figura como uno de los más comunes para ellos. También se tomaron en cuenta las necesidades de los usuarios como estudiantes, su edad, la longitud de espacio que necesitamos para imprimir la información seleccionada y el espacio que el libro podría abarcar dentro de la mochila de un niño de entre 7 a 12 años, que será una mochila un poco más pequeña a la usual de un adulto. El tamaño se toma como el adecuado, puesto que permite tener una fuente de tamaño generosa sin caer en la exageración, ateniéndonos a lo aprendido en la investigación, que es que un niño es capaz de entender mejor las tipografías más grandes. De sus usos y material. Los usos del cuaderno de música son orientar e informar al estudiante a través de las infografías, auxiliarle durante la toma de notas y escritura de la música e incluso servirle de apoyo para la ejecución de su instrumento. Estos usos están enfocados, como ya se ha dicho, en las actividades a las que podría dedicarse el joven músico durante su formación profesional. Basándonos en el programa de estudios del CIMI, el alumno le usará en materias como apreciación musical, solfeo, instrumento y demás. Por lo cual, mi cuaderno de música está diseñado para cubrir necesidades básicas que tenga el alumno durante el aprendizaje de ellas. El material con el que se imprimió el cuaderno es cartoncillo blando ligero para los forros con un gramaje de 560 y es impreso y plastificado. Se usa sobre todo este tipo de material en los cuadernos escolares, como lo va a hacer de cierta forma mi cuaderno de música. Y bueno, esto nos podría dar la ventaja de que este tipo de tapa nos ayuda en ser económica. La gráfica. La gráfica escogida para el cuaderno busca salir del ordinario blanco y negro, encontrado mayoritariamente en los cuadernos pentagramados. Se escogen el azul, rosa, amarillo y naranja como colores principales de este proyecto y se busca representar los instrumentos, personajes, notas y demás de una manera sencilla y fresca que haga al usuario sentirse en un ambiente más amable y alegre, persiguiendo siempre que el diseño encontrado en cada página pueda ser sencillo, funcional y práctico. Esto es un poco más de la gráfica y la paleta de colores. Los colores tienen un gran impacto en las emociones y en el comportamiento, nosotros ya lo sabemos, pero especialmente en los niños. En el cuaderno de música se eligió una gama cromática basada en la tríada de colores amarillo, rojo y azul, y en sus derivantes, vamos a decirlo así. El amarillo estimula la actividad mental y la concentración en niños, el naranja combina energía y alegría, el azul promueve la relajación y la paz y el rosa se asocia con la ilusión. La combinación de estos colores, porque es una combinación, busca equilibrar la concentración y el estímulo por una parte con la energía y la relajación. Todos ellos para poder crear este sentimiento. De los elementos gráficos. Los elementos gráficos del cuaderno buscan ser una representación simbólica y no literal de los instrumentos musicales, de las notas y demás elementos que se representan en el cuaderno. Se hace una representación diferente a lo serio y busca acercarse a los elementos de una manera relajada y jovial, como se intenta con la paleta de colores, puesto que el público objetivo es un público al que hay que introducir amablemente al mundo de la música. En el proceso de selección de la tipografía,
se consideró la edad de los niños y la etapa de desarrollo de su capacidad lectora. Según la fuente Érase una vez, manual tipográfico para cuentos de niños, las tipografías ideales para ellos deben imitar los trazos de escritura infantil y carecer de serifas para su mejor comprensión. Los niños atraviesan 3 etapas de desarrollo en la lectura: introducción de letras, autonomía en la lectura de los 9 a 11 años y ya siendo un lector independiente de 12 años. Todas estas edades forman parte del público al que nos vamos a abocar, y es por ello que la tipografía debe atender a todas estas edades, a todas estas etapas, y por ello es preferible priorizar a los más jóvenes en el entendimiento de los temas. Por eso se escogen a partir de lo que les mencionaba, que la escritura infantil y la lectura infantil puede ser más fácil cuando se topan con este tipo de tipografía, que sean grandes y sin serifas. Fino sans regular se utiliza en encabezados y portada para diferenciarlo de los cuerpos de texto, y la elección de su puntaje se enfoca en que los niños prefieren, lo que ya les estaba diciendo, prefieren este tipo de tipografía. De ahí tenemos Filson Pro, que se utiliza en diferentes tamaños en el cuaderno y se escoge por su similitud con la escritura. También, la combinación de estas 2 tipografías busca hacer la lectura más agradable y fácil de comprender. De las portadillas, estas son de 10 por 8 pulgadas, hacen uso de los elementos gráficos presentados con una composición diferente en cada una de ellas. Estas deben de estar al principio de cada sección para poder distinguir entre cada una de ellas y poder introducir la siguiente parte del cuaderno de música, atribuyéndole características diferentes a cada una de las partes de este proyecto para que el usuario pueda moverse con facilidad durante su uso. De su estructura, mi cuaderno de música cuenta con un apartado concentrado en la difusión de información de una manera fácil y entendible para el usuario joven para el cual va destinado. Comienza con una portada que refleja la paleta de colores que les comentaba hace rato, y encontramos las guardas y portadillas que marcan el inicio de las secciones. También tiene una sección de datos personales que permite al alumno escribir sus datos, personalizándolo y creando un sentido de pertenencia. Las infografías abordan temas relacionados con el programa de estudios del Centro de Iniciación Musical Infantil y se diseñaron pensando en un público amplio, no solo en el estudiante del CIMI, sino también niños y adolescentes que comienzan su aprendizaje musical. Tratan temas como la orquesta y sus instrumentos, la organización del sonido, los usos de la música y la música en la historia. Las secciones de este cuaderno son 4 y cada una está destinada a un uso diferente, atendiendo a las diferentes necesidades del alumno. Y bueno, cada uno está adaptado a su contenido que corresponde a la sección de escritura, y esta va a ser una que voy a explicar un poco más tarde. Estas son las secciones. Y de las infografías, para este apartado se tuvo que hacer una investigación exhaustiva del programa, que ya les estuve platicando, que es del CIMI, y del material que se tomaría como relevante para plasmar y transmitir a los estudiantes. El propósito de este cuaderno va más allá de proporcionar un espacio para tomar apuntes musicales. También busca despertar interés en temas históricos y teóricos de la música, utilizando infografías como herramienta. Por este motivo se crean 4 infografías que abordan temas relacionados con la música, correspondientes a los 4 niveles del programa. En estas infografías nos basamos, por ejemplo, en la orquesta y sus instrumentos, uno de los niveles del programa, y es aquí en donde se enseñan los instrumentos orquestales y sus familias, los alientos, las cuerdas y las percusiones. La infografía clasifica los instrumentos y proporciona una breve descripción de cada uno de ellos con un diseño claro y categorizado. De ahí tenemos la organización del sonido. Los estudiantes se centran en la notación musical y la comprensión de ella. La infografía presenta símbolos de notación musical y sus explicaciones para ayudar en el aprendizaje del lenguaje. De ahí tenemos los usos de la música, que explora los diversos usos históricos de la música en diferentes culturas y contextos. Ilustra la música como un componente en la narración, danza, medicina, religión, de forma gráfica y breve.
Y de ahí la última es la música en la historia, que se ve en el cuarto nivel del programa y se profundiza en la historia de la música, desde la prehistoria hasta las vanguardias del siglo XX en América Latina. Esta infografía utiliza músicos y sus obras representativas como puntos de referencia en una línea de tiempo, facilitando la comprensión histórica. Todas estas infografías se diseñaron con colores y estilos de ilustración simples y agradables para transmitir la música de manera accesible y atractiva al usuario, convirtiendo la experiencia de aprendizaje de mi cuaderno de música en algo enriquecedor y visualmente atractivo. De ahí tenemos las secciones. La primera sección es de color amarillo, ofrece 2 formatos de pautado para notas musicales y apuntes teóricos, proporcionando flexibilidad al alumno. La segunda es de color azul, diseñada para materias teóricas con énfasis en análisis musical e historia de la música, ofreciendo pautado tradicional con espacio para notación musical. La tercera, de color rosado, se dedica a la escritura del lenguaje musical. Y la última se va a tomar como uso libre, proporciona total libertad al usuario para usar el cuaderno de la manera que él prefiera. La estructura del cuaderno está diseñada para ser versátil y adaptable a las necesidades de los estudiantes de música, ofreciendo una experiencia personalizada y atractiva en su aprendizaje musical y que pueda disfrutar del proceso de ello. Bueno, recapitulando todo esto, el cuaderno de música entonces surge de una experiencia personal que reveló las limitaciones y carencias de recursos de aprendizaje para los músicos, y para abordar el tema no solo se consideró la experiencia personal, sino también que se investigó las necesidades de los músicos profesionales y los estudiantes de música para satisfacer estas necesidades y mejorar la experiencia de aprendizaje musical. También se examinaron diseños editoriales y soluciones para cuadernos pentagramados, ya que el diseño editorial desempeña un papel crucial en la utilidad del cuaderno de música. Solicito al público ponerse de pie, guardar silencio, apagar sus celulares y no aplaudir hasta concluir el acto protocolario. Solicito al sustentante colocarse frente al jurado. Toma la palabra el secretario del jurado para realizar la lectura del acta de titulación y posteriormente el presidente del jurado procederá a tomar la protesta de ley. Acta de titulación. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, a las 12 horas del día 22 del mes de septiembre del 2023, se reunieron los miembros del jurado, integrado por los señores: especialista en literatura aplicada al guionismo, Julia Saraid Polanco Chusvil; diseñador gráfico, Germán Montero Hernández; maestro en artes visuales, Manuel Alberto Salgado Payares, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación de tesis para obtener el título de licenciatura en diseño gráfico con reconocimiento de validez oficial de la SEP, según el acuerdo número 933-101 de la fecha 29 de enero de 1993, que sustenta María del Carmen Solís Hernández. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y, después de deliberar entre sí, resolvieron declararla aprobada por unanimidad. Le cedo la palabra a la maestra Julia. María del Carmen Solís Hernández. ¿Protesta usted que en el ejercicio de su profesión de diseño gráfico comprometerá todos sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores éticos al servicio de la sociedad, enalteciendo con su práctica diaria a su universidad y favoreciendo el progreso social en todos sus ámbitos? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la universidad y la sociedad se lo reconozca. Si no actuare así, se lo demande. Felicidades, gracias. María. Muchas gracias. Acérquese, por favor. Aplausos, ahora sí, muchas felicidades.